Primera vez, vamos. Mmm. Qué rico, señores. Vamos a meterle café también. Yo soy David, un venezolano en Paraguay. En este canal encontrarás viajes, paisajes, entrevistas y muchísimo más. Recuerda, suscríbete, comenta, comparte y darnos muchísimos likes para llegar a muchísimas más personas. Así que este es mi canal, tu canal, nuestro canal. Recuerda, queremos que tú estés en nuestros corazones. En este canal principalmente conocerás diferentes lugares del Paraguay y todos los demás destinos que nosotros tenemos planificados para presentarte en este tu canal. Estoy seguro que en los países que he visitado nada se parece a la arepa. Pero qué rica la arepa venezolana, única en el mundo, señores. Hola señores, buenos días. Hoy es sábado 23 de septiembre del 2023. Me encuentro en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Me encuentro con mis amigos David y Isaac de Venezuela. En unos momentos los vamos a enfocar. Ellos me han invitado a una deliciosa arepa venezolana. En este momento la voy a probar, primera vez en mi vida. Veo que tiene algunos ingredientes, pero como el queso, un poco de carne fría. Nos van a explicar después los ingredientes. A ver, probemos. Estamos con un poco de café también, ¿no? Café mañanero. A ver, primera vez, vamos. Mmm. Qué rico, señores. Vamos a meterle café también. Señores, Bolivia aprueba el arepe venezolano. Cuéntanos, Robert, ¿de qué parte de Bolivia eres? Yo soy de la ciudad de La Paz, de la capital. Soy de la ciudad de La Paz, en Bolivia. La tierra es muy bonita. Estoy viajando por varios países del mundo, ¿no? He visitado muchos países, pero la primera vez que ahora estoy visitando Paraguay, es mi último día. Ya hoy me voy para Argentina. Pero es la primera vez en mi vida que pruebo la arepa. Qué rico, ¿no? Y aquí tenemos nuestro chef, ¿no? Nuestro chef Isaac, que en un momento lo vamos a entrevistar. Él nos va a explicar cómo se cocina. Si quieren en casa también hacerlo, ¿no? Y Robert, ¿algo parecido a la arepa en Bolivia? Yo te diría, hermano, que no tenemos, ¿sabes? Para mí esto me sorprendió. Esta masita que está aquí no la tenemos en Bolivia. Hay algo parecido que se llama el cuñapé, pero es como aquí el pan de queso, ¿no? No sé si es como ese pan de queso, ¿no? ¿Sabes que hay no es lo mismo? Hay un humorista venezolano que dice que nada se parece a la arepa. ¿En serio? Bueno, estoy seguro que en los países que he visitado nada se parece a la arepa. Que es He visitado auténtico, muchísimos países. que es auténtica, que es única y su sabor es inigualable. Estoy de acuerdo. En Bolivia, en Brasil, bueno, en todos los países que he visitado no hay nada parecido a la arepa. Muchas gracias, señores. Si vienen a Asunción, si tienen la suerte de encontrar a David e Isaac, bueno, sus contactos quizás van a estar en el video. Pues escríbanles y pídanles que, no sé, que les preparen una arepa o si no que los contratan, ¿no? Para que ellos también algún evento o algo, muchachos. Así pues, gracias David, gracias Isaac. Vamos ahora con ellos. Pero qué rica la arepa venezolana, única en el mundo, señores. Ahora estamos con nuestro amigo Isaac de Venezuela. Hola Isaac. Hola, ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, hermano? Isaac, tú eres el autor de esta deliciosa arepa. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué ingredientes tiene y cómo lo cocinaste? Bueno, el autor como tal, bueno, de esta arepa, pero no de las arepas, de la arepa. Nosotros cuando hablamos de arepa, nos vamos a la historia y se dice que los indios cumanagotos comenzaron a preparar las arepas con maíz en los lugares. Y por eso había el tema de que si la arepa era venezolana o colombiana. Interesante. Entonces, bueno, se llegó a la conclusión que la arepa era venezolana tomando en consideración su historia.
Eso. Perfecto. Y la arepa anteriormente se hacía y se sigue haciendo la arepa de maíz pilado, la arepa de maíz raspado, que es un proceso que hacen el maíz blanco, lo hierven cuando está un poco blando, lo pasan por un molino, y bueno, de ahí sale ya la masa, le colocan un toquecito de sal, amasan y hacen la arepa. Okay. Y en cuanto a la arepa de maíz raspado, es el maíz amarillo, le colocan un poco de cenizas, la colocan a remojar, luego le quitan esa piel transparente que tiene el maíz, hierven, pues sancochan, muelen, y de ahí también sacan la arepa de maíz raspado. Y después, Continúa. Y después con el transcurso del tiempo se fue haciendo la harina de maíz precocida, que es esto que está viendo acá, que sí, que ya fue... Que hoy pasó frontera. Sí, porque ya es una harina de maíz refinada. Es muy sencillo, lo que hacemos es colocar la harina de maíz en un bol, le colocamos sal al gusto y le vamos hidratando con agua. Una vez que ya hemos hidratado, que no quede tan blandita, le dejamos un poquito en reposo o la amasamos directamente, procedemos a amasar, porque yo digo que la arepa, el secreto está en un buen amasado. Dependiendo del amasado, la arepa puede tener una textura diferente. Y la arepa se rellena con cantidades de relleno que desee. Puede ser de carne mechada, de pollo, de jamón y queso, de calamar, de camarón, como lo que la persona quiera rellena. De hecho, está la reina pepiada. En Venezuela, de hecho, se ha caracterizado porque se le ha colocado nombre: reina pepiada, pelúa, cifrina, se dominó, el pabellón, o sea, muchísimos rellenos. Y dime una cosa, Isaac, ¿es posible hacer la arepa en otros países? ¿Tenemos acceso a la arepa? Si supiera que sí, porque con el tema de la migración, la harina de maíz ha llegado a todo el mundo. A casi todo el mundo, sí. Okay. O a todo el mundo. Entonces, cada persona que pueda acceder a una harina de maíz, hablando de marcas, porque sabes que cada país ha generado una marca. Acá nosotros en Paraguay conocemos la harina de maíz Morixe, porque cuando hablamos de harina de maíz hablamos del original, que es la harina pan. Pero han ido como que haciendo algunas versiones de la harina de maíz, pero la harina de maíz Morixe, en este caso acá en Paraguay, es una harina que sale muy bien. Pero en otros lugares se puede conseguir la harina pan o algunos otro tipo de harina. También hay que tomar en consideración de que no todas las harinas de maíz dan el mismo resultado, o sea, la misma textura en cuanto a la arepa. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer arepa acá en Paraguay con una marca que se llama Pronta. Y cuando el resultado sabe más a esa harina de maíz pilado que te hablaba, que se hacía directamente con hirviendo el maíz y luego moliendo, queda esa textura, esa textura. Bueno, muchas gracias. Aquí Isaac ya es un chef, también da clases de cocina en la ciudad de Asunción. Una vez más, si visitan Asunción, pues pueden asistir a sus clases o pueden contratarlo para algún taller de cocina. Él ya es muy experimentado también en comida venezolana, naturalmente, ¿no? Pues Isaac, muchas gracias por la majestuosa explicación. Y ahora en un momento más nos vemos con David. Bueno, señores, y aquí en la parte final de nuestro video sobre la arepa venezolana, estamos con el David. Miren, qué rica, ¿no? Yo no la quiero terminar, me la quiero llevar como recuerdo, está muy rica. Estamos con nuestro amigo David. David, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Mucho gusto conocerte, viejo. Bueno, ya nos conocimos antes, ¿no? Tenemos un video juntos. A ver, dime, David, ¿qué te parece a ti la arepa? ¿La comes muy seguido? Mira, yo escuchaba que le preguntabas a Isaac que si se encontraba la arepa en otros países y realmente la arepa es parte de la cultura del venezolano, y donde el venezolano se fue, se inventó nuevamente llevarse sus raíces. Y qué bueno que los países, a través de los emprendedores, han podido
implementar el comercio de la harina precocida. Claro. Hoy la consigues en México, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en cualquier país donde hay un venezolano. De hecho, te comento que yo tuve la oportunidad de estar en Italia y en Italia conseguí harina de maíz para las arepas. Entonces, ¿hiciste arepas sí, en Italia? tuve la oportunidad de comer mis arepas en Italia. ¿Qué tal te salieron? Súper bien, gracias a Dios. Que yo digo que no todos los venezolanos hacen arepas, pero creo que los que nos motiva, nos apasiona realmente cocinar, buscamos la forma de sacar esos orígenes de nuestros ancestros, Y de nuestros compartir abuelos. tu cultura, ¿no? Sí, de hecho es de lo más bonito que tenemos, poder darle al otro parte de lo que tienes. Hace un momento David también me decía, ¿no? Que la arepa no se encuentra en ningún lugar del mundo, ¿no? Es como me comentabas que es única. Es única, ¿no? Es única, es nuestra, realmente es nuestra. Me disculpan los hermanos colombianos, pero la arepa es nuestra. Pero, Eso es todo. Hay una controversia en el mundo. De hecho, el que conoce de arepas cuestiona muchísimo y bromea entre colombianos y venezolanos porque se dice, pues en Colombia hay también una versión de la arepa, pero no es como la nuestra. De hecho, es más como una tortilla y el relleno va adentro, y sé que algunas hacen rellenas tapadas. O sea, no es como esta que nosotros abrimos, rellenamos. Las arepas colombianas no van rellenas, salvo algunas que colocan con huevo, le colocan huevo, hace un precocido, coloca huevo y después llevan a freír. En el caso se diferencia la arepa colombiana con la venezolana, es porque ellos colocan el relleno, ellos colocan la proteína encima de la arepa y nosotros rellenamos la arepa. Entonces ahí vemos la diferencia de los dos países en cuanto a esta cultura. La preparación, ¿no? Sí. Bueno, de todos modos, esta arepa venezolana es verdad, no se encuentra en ningún lugar del mundo. Yo también he visitado muchos países, es la primera vez que la pruebo. Y eso es lo bonito, ¿no? De hermanos venezolanos también, que cuando vayan a otro país comparten su cultura y tenemos acceso, ¿no? Otras personas. Miren, en Asunción probar algo tan rico que viene de Venezuela. Pues David, a ver, una pregunta más quisiera hacerte. ¿Qué te parece Asunción? Asunción, sabes que nosotros tenemos también una ciudad llamada Asunción y es muy linda. No es capital del país como acá, pero es bastante simbólico poder decir vivo en Asunción y no trasladarte hasta Venezuela, porque tenemos también una ciudad llamada Asunción. Claro. Asunción por la mar es en Venezuela. Y acá es Asunción, capital Asunción. ¿Y qué te gusta? ¿Qué tal te parece la capital Asunción de Paraguay? Mira, una de las cosas más sorprendentes para nosotros fue que cuando nos fuimos a todo lo que es el centro histórico de la ciudad, nos dimos cuenta de que era muy de entes gubernamentales, de oficinas, y te vas en cierto momento y la ciudad parece apagada. No, quizás no es como La Paz, como Caracas, como Lima, Montevideo, pero luego nos comentaron de que había una Asunción nueva. Entonces, y es esa zona de los centros comerciales, donde le dieron un vuelco a la ciudad y quedó un lado de oficinas y un lado de vida nocturna. Entonces realmente cuando mucha gente se va hacia la Costanera, al Palacio de López, que son los lugares más concurridos por el turismo, se encuentran con unas calles solitarias, de pocos restaurantes, a menos que te vayas y te metas en calle La Palma, que es lo más concurrido de ese centro viejo, vamos a decirlo así, de ese centro que recoge la historia, donde está el Panteón, donde están las plazas más importantes, las sedes de los bancos. Entonces ahí te vas a encontrar solo una calle que es la famosa calle La Palma, donde vas a encontrar muchísima vida nocturna, pero te vas al resto de la ciudad, ahí mismo cerca de la calle La Palma, y es solo, ¿no? Solitario. Bueno, pero sí, también, pero eso también tiene algo positivo, que Asunción es muy tranquilo, muy seguro, ¿no? Pero ¿sabes algo particular que tiene Paraguay? Que pocos países lo tenemos, y incluyo el mío, y es la calidad de gente. Es el gentilicio, es el don de servir. Siempre digo que el venezolano y el paraguayo son bastante similares porque tenemos una historia en común, tenemos muchísimas cosas que ha vivido mi pueblo, lo vive este también, y
y hemos sabido conservar el trato hacia el otro, el amor al prójimo. Y el paraguayo, he tenido el privilegio de contar con experiencias muy lindas y saber que el paraguayo es esa persona que te recibe, que te cobija, que te hace sentir como en casa. Te abre los brazos. Por eso, gracias Paraguay por tanto. No, Sí, yo gracias. pedía disculpa, anoche hablaba con Robert, que precisamente estamos tocando ese tema, y él me decía que se me sentía bien aquí en Paraguay, y yo le decía que sí, que no, aunque extraño Venezuela y la familia, creo que Paraguay ha sido ese país como que te ha dado esa fortaleza de seguir adelante. Exacto. Ya no hay esa Comodidad, ¿no? esa tristeza. Esa tristeza y ese sentimiento que deseas volver todos los días a Venezuela. ¿Sabes? Yo estoy aquí y siento como si estuviese en Venezuela. Y te decía que cuando tú te paras al lado de un paraguayo y no hablas, quizás te puedes catalogar como un paraguayo más, porque simplemente somos la misma gente, porque realmente nos parecemos tanto en vamos a decir, en fisionomía, y a pesar de que hablando de culturas y hablando de país, tenemos muchísimas cosas en común. Claro, al final somos hermanos latinos. Sí. ¿No? Pues gracias, Isaac. Para la última parte del video, bueno, ya estamos terminando. Me gustaría que David y Isaac se acerquen aquí, ¿no? Y nos despidamos. Aquí enfrente. Vengan a la cámara. Bueno, aquí estamos, finalmente los tres juntos. Pues nada, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, David, amigos. Gracias a ustedes también por mirar el video, señores. Pues nada, desde la ciudad de Asunción nos despedimos de una mañana de arepa, ¿no? Y de lindas conversaciones. Que les vaya bien a todos. Y ya saben, David, un venezolano en Paraguay, a suscribirse, comentar y Sí, compartir. póngale like. Listo, muchachos, que Hasta les vaya bien. luego. Hasta Cuídense luego. muchísimo. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, señores, de esta forma nosotros terminamos este video compartiendo la gastronomía venezolana con un boliviano en Paraguay. Y no olvides compartir, suscribirte y darle la campanita para que lleguen estos videos a más personas. Bueno, señores, de esta forma nos despedimos. Muchísimas gracias. Besos y hasta la próxima.